¿Qué tal? En el contexto del curso de colposcopía y patología cervical por virus papiloma de este año 2026, me toca presentar el tema conización cervical, técnicas quirúrgicas, curetaje endocervical y complicaciones. Soy el doctor Miguel Saavedra Cuevas, instructor adjunto de la Pontificia Universidad Católica. Participo y formo parte de la unidad de ginecología oncológica del Hospital Dr. Soto del Río y además trabajo en Clínica Bupa Santiago. Los objetivos de esta clase son describir las indicaciones de conización cervical en el manejo de lesiones intraepiteliales de alto grado y sospechas de microinvasión, conocer de alguna manera, ¿cierto?, las principales técnicas quirúrgicas de conización que incluyen el ASALIP, el cono frío y el cono con láser de CO2, cuáles son sus ventajas, sus limitaciones, revisar el rol del curetaje endocervical, así como identificar las complicaciones agudas y tardías del procedimiento excisional y las estrategias para su prevención y manejo. Vamos primero con la definición. Conización cervical, definición e indicaciones. La definición es, ¿qué es la conización? Es una resección en forma de cono de cuello uterino que incluye histológicamente el exocervix, la unión escamocolumnar y una porción del canal endocervical. Tiene un doble rol, diagnóstico y terapéutico, en el manejo de las lesiones intraepiteliales cervicales. Las indicaciones principales son la lesión intraepitelial de alto grado, NIC2, NIC3, cuando existe una discordancia citocolpo-histológica o citocolpo-biópsica, una colposcopía insatisfactoria con citología de alto grado, sospecha de microinvasión o adenocarcinoma in situ, curetaje endocervical positivo para lesión de alto grado adenocarcinoma in situ, persistencia o recurrencia de lesión tras tratamiento previo, o cuando se desea fertilidad en el contexto de un carcinoma, ¿cierto?, de cuello microinvasor. Las técnicas de conización cervical son fundamentalmente tres los abordajes principales. Está el CONOLIP o asa diatérmica, que consiste, ¿cierto?, en utilizar un asa alambre conectada a una fuente electroquirúrgica con una función de corticoagulación en la técnica más usada. El cono frío o bisturí frío es una resección con bisturí sin energía térmica, preserva borde histológico en forma óptima. Y finalmente el láser de CO2, que tiene dos funciones, vaporización y corte, que nos permite, ¿cierto?, una precisión milimétrica con mínima lesión térmica adyacente y requiere equipamiento específico. Vamos en la sección 1 a hablar de la técnica LIP o cono LIP. Vamos a hablar aspectos que dicen relación con la técnica quirúrgica propiamente tal, los tipos de asa y la anestesia, ¿cierto?, que se recomienda para este tipo de técnica. LIP, principio y equipamiento. La sigla o el acrónimo LEEP significa en inglés Loop Electrosurgical Excision Procedure, que significa procedimiento excisional electroquirúrgico de asa. Utiliza un asa alambre fino de tungsteno o acero conectado a un generador electroquirúrgico que entrega corriente a alta frecuencia, entre 350 a 1200 kHz, combina corticoagulación simultánea. Es importante la configuración típica del generador, es decir, el generador de fuente de energía eléctrica se puede, y es importante, ¿cierto?, configurarlo. Si se va a configurar en corte puro, entre 35 y 55 watts, se puede utilizar una mezcla o corriente de mezcla, que es la corriente de corticoagulación blend, que es útil en aquellos casos en los que uno previene que se va a enfrentar al lecho sangrante. Coagulación entre 40 y 50 watts con electrodo de terminal de bolita de 3 a 5 milímetros, y es importante considerar también la utilización de una placa de retorno obligatoria en zona muscular seca. En términos de la anestesia, existen varias técnicas anestésicas que se pueden asociar a la realización del cono. Está la anestesia local en box, que es la estándar y la que más se preconiza, que nos permita, digamos, un buen acceso al cuello uterino. Se utiliza, ¿cierto?, como agente lidocaína al 1 al 2% con epinefrina en un título de 1 en 100.000 a 1 en 200.000. Se utiliza una dosis entre 5 y 10 mililitros y se inyecta o se infiltra en forma
circunferenciar la submucosa en los 4 cuadrantes, es decir, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, en una profundidad no mayor a 2 o 3 milímetros. Se pregoniza, ¿cierto? Y se recomienda esperar 2 a 3 minutos antes de iniciar el corte con el electrobisturí. La anestesia regional y general, las indicaciones son fundamentalmente cuando se trata de lesiones extensas, conizaciones profundas, paciente ansiosa o en una exposición compleja, ¿cierto? O cuando existe una condición de estenosis cervical. Existen dos técnicas, la regional, ¿cierto? Que se utiliza fundamentalmente anestesia espinal o peridural, permite relajación y mejor exposición. La general, que es reservada para casos muy seleccionados, cirugía combinada o imposibilidad de poder utilizar regional. Y la consideración para este tipo de técnica anestésica es que implica cierto pabellón y mayor costo y recuperación más prolongada. Ahora, en relación al ASA LIP o a la técnica LIP, los tipos de ASA y selección. La selección del ASA depende del tamaño y profundidad de la lesión y del tipo de unión escamocolumnar. Ya la definición del tipo de unión escamocolumnar es una definición colposcópica y que nosotros evaluamos en la instancia inicial de evaluación colposcópica cuando la paciente llega inicialmente, ¿cierto?, a la consulta o al policlínico. Aquí están los tipos de asa más frecuentes, asas semicirculares. Tenemos la asa pequeña de 10x10, que fundamentalmente se utiliza en lesiones pequeñas, con unión escamocolumnar o zona de transformación tipo 1, alcanza una profundidad de corte no mayor a 5 a 7 milímetros. El asa mediana, que en general es la que más se utiliza, que es de 15 por 12 milímetros, es para lesiones moderadas, fundamentalmente exocervicales, con una profundidad no mayor a 7 a 10 milímetros. El asa grande, ¿cierto?, de 20 por 15, fundamentalmente para lesiones extensas en las que existen unión escamocolumnar tipo 2. Y el asa cuadrada, ¿cierto?, que se utiliza fundamentalmente para uniones escamocolumnar tipo 3, ¿cierto?, en que prácticamente no es visible la zona de transformación y por lo tanto se utiliza esta asa cuadrada de 20 por 20. Fundamentalmente la técnica de LIP o la técnica ASA LIP requiere inicialmente una preparación. Fundamentalmente la paciente se coloca en posición de litotomía, se utiliza un espéculo aislante, un espéculo teflonado, con un material, ¿cierto?, aislante que no permita la conducción de la electricidad. Se puede utilizar y realizar colposcopía durante la conización. Se utiliza ácido acético, Lugol. Nosotros en general en Sotero del Río nos quedamos con la colposcopía inicial de la primera evaluación y utilizamos solamente el test de Schiller o test de Lugol para identificar el área yodo negativa, y fundamentalmente es nuestra apreciación durante la conización, y a partir de esa observación del test de Schiller realizamos el cono. Se utiliza, bueno, si se va a hacer anestesia local, la infiltración que habíamos comentado, anestésica, con lidocaína al 1 o 2%, ¿cierto?, con inyección submucosa en 4 cuadrantes, 2 o 3 milímetros de profundidad. Se selecciona el asa según tamaño de la lesión y tipo de unión escamocolumnar. El asa, la idea es que el asa debiera superar los bordes o los límites del borde de la zona yodo negativa de ojalá 3 a 5 milímetros. Se realiza la resección, se activa la corriente antes de tocar, ¿cierto?, pasada única perpendicular con una profundidad de 7 a 10 milímetros, ¿cierto?, y en un cono de 15 a 20 milímetros de extensión. La orientación de la pieza, nosotros en general no marcamos la orientación, pero acá, ¿cierto?, se recomienda marcar a las 12 con una sutura o tinta para orientación histológica. El curetaje endocervical, que es la muestra en la que se obtiene una vez realizada la conización. Y finalmente la técnica de hemostasia, que para el cono LIP fundamentalmente usamos una terminal o electrodo terminal de bolita de 3 a 5 milímetros, ¿cierto?, que con función de coagulación, ¿cierto?, nos permite coagular el lecho en la zona sangrante. También podemos utilizar una solución de Monsell, que es sulfato férrico, para lograr control de sangramiento residual. Ahora, en la sección 2 vamos a hablar sobre la técnica de cono frío, que es la otra técnica excisional, prevención de sangrado y sutura hemostática. El cono frío, indicaciones y principios. ¿Por qué elegir el cono frío? El cono frío, también llamado cold knife conization, utiliza bisturí sin energía térmica, preservando por lo tanto la integridad histológica de los bordes de sección.
Es particularmente útil cuando el artefacto térmico puede comprometer el diagnóstico. Las indicaciones preferentes en las cuales utilizamos o indicamos el cono frío cada vez son más limitadas, pero fundamentalmente son el adenocarcinoma in situ. ¿Por qué razón? Porque el adenocarcinoma in situ es una lesión que puede tener un comportamiento multifocal y por lo tanto es importante tener una buena evaluación de los bordes de resección. Cuando existe una sospecha de microinvasión y por lo tanto necesitamos evaluar la profundidad de esa microinvasión para definir la conducta posterior. Cuando existe discordancia citohistológica persistente, cuando hay una unión escamocolumnar o una zona de transformación tipo 3 con un canal endocervical largo, cuando ha habido una falla previa con el ASA-LIP con márgenes positivos. Ahora, si se compara el cono frío con el LIP, ¿cuáles son las ventajas? Fundamentalmente el cono frío es que te da borde histológico o márgenes sin artefacto térmico, permite resección más profunda del canal, te permite una pieza única orientada, pero las desventajas son que requiere pabellón y anestesia regional o general, hay mayor sangrado intraoperatorio, mayor impacto obstétrico posterior y mayor costo de recuperación. Ahora, describiendo la técnica quirúrgica del cono frío, tiene algunos aspectos distintos al cono LIP. El posicionamiento prácticamente es el mismo. La paciente está en posición de litotomía. La diferencia es que aquí no se utiliza anestesia local, se utiliza anestesia regional o general. Y la exposición debe ser mucho más acuciosa y por eso se utilizan valvas o espéculos autoestáticos. Es decir, usamos valvas como la valva de Brisky, que nos permite, ¿cierto?, una buena exposición del cuello. Se pinza el labio anterior con pinza POSI, ¿cierto?, para poder generar, puede ser una o dos pinzas POSI para generar tracción del cuello y exponerlo. Normalmente nosotros hacemos esa tracción y posteriormente colocamos dos puntos, que son puntos hemostáticos y además son puntos o suturas de tracción. Las colocamos a la hora 3 y a la hora 9, ¿ya? Y utilizamos material de sutura que habitualmente es un Vicryl del 0 del 1, ¿ya? Algunos pueden utilizar o adicionar, ¿cierto?, una infiltración con vasoconstrictor y para eso se utiliza vasopresina diluida o lidocaína con epinefrina infiltrando el estroma a las 3 y a las 9. Eh, al, eh, Se realiza, y esto posteriormente, ¿cierto?, se realiza la aplicación del test de Lugol para delimitar la zona de transformación. Se marca a las 12 o se marca a la hora 12, ¿cierto?, con una sutura, orientación histológica, y se realiza una incisión y resección con bisturí frío número 11 o 15, realizando una incisión circular a 3-5 milímetros por fuera de la lesión, angulada, ¿cierto?, en dirección al canal endocervical, formando un cono de 1.5 a 2.5 centímetros de profundidad. Posteriormente se realiza un curetaje endocervical complementario por resección, se evalúa el canal remanente y se utiliza para esto, ¿cierto?, una cureta, ¿cierto?, de Quiborquia. Uh-huh. Ahora, un aspecto importante a considerar en el cono frío es el control hemostático, ¿ya? Y para eso, ¿cierto?, existen distintas técnicas de prevención del sangrado. Fundamentalmente estas técnicas se combinan y lo que se utiliza es infiltración vasoconstrictora, que lo hemos comentado insistentemente, utilizando, ¿cierto?, vasopresina diluida o lidocaína con epinefrina. Lo que describe la evidencia, ¿cierto?, publicada es que disminuye o reduce hasta un 50% el sangrado intraoperatorio. Las suturas hemostáticas previas, ¿cierto?, los puntos profundos a las 3 y a las 9, que buscan en el fondo producir incisión o antes de la incisión, ¿cierto?, ocluir las arterias cervicales descendentes, la tracción con la pinza de POSI, la realización de la técnica en forma rápida y precisa, ¿cierto?, para minimizar el sangramiento activo, la electrocoagulación, ¿cierto?, selectiva por resección, donde se utiliza la terminal, ¿cierto?, de bolita de electrofulguración que se utiliza en Conolip, ¿cierto?, y se electrofulguran, ¿cierto?, aquellos puntos sangrantes, evitando el exceso térmico, ¿cierto?, en zona de borde. Y se utilizan agentes hemostáticos tópicos como la pasta de Monsell, ¿cierto?, sulfato férrico y celulosa oxidada como el Surgicel. En el cono frío, lo clásico son las suturas hemostáticas, está la sutura de Stundorf, que es una sutura no invertida que cierra el lecho cónico reaproximando la mucosa exocervical al canal endocervical. Fue escrita en 1925 por Stundorf y sigue siendo la técnica clásica de referencia. Los principios técnicos
son utilizar una sutura reabsorbible, Bicril 0 o Bicril 2.0 con una aguja grande curva. Se utilizan puntos profundos que incluyen todo el espesor del estroma, habitualmente 2 puntos en la zona anterior y posterior, o 4 cuadrantes según el lecho. Evitar cierre completo del orificio cervical externo para evitar el riesgo de estenosis. Las alternativas actuales son los puntos hemostáticos de las 3 y a las 9 de la resección, una técnica que se llama Chirotcan modificada, y electrocoagulación selectiva del lecho equiparable a Stundorf en algunos estudios comparativos. Agentes hemostáticos tópicos también como complemento. También se puede usar aquí solución de Monsell, ¿cierto? O utilizar Surgicel. Los puntos claves son evitar el exceso de sutura ya que aumenta la estenosis cervical, mantener permeable el OCE, ¿cierto? Utilizando dilatadores de Hegar al final de la colocación de la sutura. Stundorf puede alterar la evaluación colposcópica posterior, es un punto a considerar, y preferir hemostasia selectiva cuando el sangrado es controlable. Es decir, si no es necesario hacer Stundorf porque se logró un buen control hemostático, ¿cierto? Con las medidas de control hemostático, como por ejemplo la electrofulguración, no es necesario hacer la sutura. Y documentar, ¿cierto?, la altura del cono y el método hemostático utilizado. Eso es importante dejarlo consignado en el protocolo operatorio. Aquí hay un esquema, este es un Stundorf, pero un Stundorf modificado. ¿Por qué modificado? Porque se realiza la sutura anterior y posterior y se amarran ambas suturas, digamos, ¿eh? ¿Cierto? Se amarran a las 3 y a las 9. No es el clásico Stundorf, pero ese es el que más hacemos y nos permite un buen control hemostático. Bueno, vamos a hablar de la técnica y la última técnica decisional, que es la técnica láser de CO2. Es una técnica que considera dos aspectos, lo que es la vaporización láser y la conización. Los principios físicos: se utiliza el láser de CO2 que emite radiación infrarroja de 10.600 nanómetros, que es absorbida selectivamente por el agua intracelular. Esto genera una vaporización tisular instantánea con mínima lesión térmica en tejido adyacente. Se establece una lesión térmica del orden del 0,1 a 0,5 milímetros en relación al tejido adyacente a la zona donde pasa, ¿cierto?, el haz de láser, o sea, bastante mínima. Prácticamente tiene una precisión muy exacta. Hay dos modalidades principales. Está la vaporización con láser, que fundamentalmente destruye el tejido sin obtener muestra histológica, indicada cuando hay un diagnóstico histológico previo concordante y una zona de transformación que es completamente visible. Ya ahí probablemente cuando se trata de una lesión no muy extensa que compromete un cuadrante. La profundidad de acción de la vaporización es aproximadamente 5 a 7 milímetros. Y la otra técnica es la conización con láser, en que hay un corte en cono con un haz enfocado de alta densidad de potencia, obteniendo una pieza para histología. Con una profundidad de 10 a 20 milímetros, permite un corte preciso de la geometría del cono. Entonces, los parámetros típicos son longitud de onda de 10.600 nanómetros, es decir, en la escala de la luz infrarroja, potencia de vaporización 15 a 25 watts, coagulación o conización, perdón, 25 a 35 watts, el tamaño del spot, que es el tamaño del punto donde, ¿cierto?, se marca el haz de láser. En el caso del corte es de 0,5 a 1 milímetro. Y vaporización de 2 a 3 milímetros, con una densidad de potencia de más de 700 watts por centímetro cuadrado. Y indudablemente que el sistema láser está acoplado a un micromanipulador con colposcopio, es decir, el procedimiento se hace bajo visión colposcópica. Las ventajas y limitaciones: las ventajas fundamentalmente son precisión milimétrica, control geométrico exacto de profundidad y ancho del cono, tiene un mínimo daño térmico a bordes, en eso tiene mucha similitud, ¿cierto?, al cono frío. La cicatrización es rápida y estética, ahí marca la diferencia. Menor estenosis cervical posterior, pero las limitaciones son primero el alto costo de equipamiento, es decir, un equipamiento estándar para un cono o para la realización de un cono láser de CO2 está fuera del alcance, digamos, de un hospital público, o sea, y probablemente algunos incluso centros privados. La curva de aprendizaje es prolongada, requiere se requieren ciertas medidas de seguridad estrictas y el tiempo operatorio es mayor que el tiempo operatorio con el LIP. Aquí les voy a mostrar un video bien rápido de un poco cómo es la técnica de
de conización con láser. Aquí se trata de una paciente con una lesión del tipo NIE2. Lo primero, ¿cierto?, es obtener la mejor exposición del cuello. Ahí lo que están viendo probablemente es la limpieza del cuello. Puede ser un algodón con una pinza Bosseman inicial. Ahí se está aplicando el Lugol o se está haciendo el test de Schiller y fundamentalmente con eso se identifica la zona yodo negativo que corresponde o se corresponde con la zona de lesión y se infiltra eh, una solución hemostática, probablemente vasopresina o lidocaína más epinefrina, aquí en este caso los 4 puntos cardinales. Y se inicia el láser. Ahí está el spot, que es el punto, ¿cierto?, donde se concentra la haz de luz y ustedes ven lo primero que hace el operador es tallar la circunferencia de la base del cono. Y posteriormente, ¿cierto?, va profundizándose en dirección, ¿cierto?, oblicua, ¿cierto?, hacia el canal endocervical. La precisión es bastante excelente, digamos, porque el daño térmico al tejido yacente es prácticamente mínimo y eso es una ventaja bastante buena, digamos. Ahí se empieza a tallar el cono, ¿cierto?, hasta obtener la pieza histológica que va a ir a estudio posterior. Ahí se obtiene la pieza y posteriormente, ¿cierto?, se realiza vaporización del lecho. Ya aquí probablemente se está usando, ya se fijan, aumentó el diámetro del spot a 2 a 3 milímetros, porque aquí lo que se está haciendo es vaporizar el lecho, y ahí está la pieza que se obtiene finalmente de una calidad histológica bastante buena y de bastante precisión. El curetaje endocervical, ¿cuáles son las indicaciones técnicas y rendimiento diagnóstico? El curetaje endocervical, como definición y cuál es el objetivo, es la obtención de una muestra de epitelio y estroma del canal endocervical mediante el legrado con cureta de Kevorkian o similar. Su objetivo es evaluar la porción proximal del canal cuando la unión escamocolumnar no es completamente visible o hay sospecha de extensión endocervical. Las indicaciones principales o las más frecuentes son colposcopía insatisfactoria, es decir, cuando hay una unión escamocolumnar tipo 2 o 3, en citología glandularia atípica o sospecha de adenocarcinoma in situ, cuando hay discordancia entre la citología y la colposcopía, en evaluación complementaria durante la conización, seguimiento post-tratamiento con márgenes positivos y mujeres postmenopáusicas con citología anormales. La técnica es utilizar una cureta Kevorkian, que puede ser con o sin canasta, insertar hasta el orificio cervical interno sin forzar, raspado firme en sentido rotatorio cubriendo los 360 grados, recolectar material en gasa o portaobjeto y enviar en formol. Reportar adecuación si tejido escaso versus representativo, y la contraindicación fundamental es el embarazo. El curetaje endocervical en términos de rendimiento, aquí están las cifras principales. Hay un 2 y hasta un 14% de lesiones adicionales que se pueden diagnosticar o detectar por curetaje endocervical, y el subgrupo con mayor rendimiento son las mujeres mayores de 40 años. ¿Qué dice la evidencia? El rendimiento del curetaje es variable y depende del contexto clínico. La probabilidad de detectar una lesión adicional, lo habíamos dicho, 2 a 14%. Los factores que aumentan el rendimiento son esencialmente
realizarlo en mujeres de edad mayor de 40 años, en citologías de alto grado con colposcopía que muestran zonas de transformación tipo 3, en citologías glandulares atípicas o sospecha de endocarcinoma in situ, seguimientos por tratamiento en pacientes que han tenido márgenes endocervicales positivas post-cono, y la limitación a considerar muestras insuficientes en hasta 20% de los casos, no reemplazar o no reemplaza a la biopsia dirigida, tiene una baja sensibilidad si se realiza siempre de rutina en colposcopía satisfactoria en pacientes jóvenes. Ahora, en la sección final vamos a hablar de las complicaciones de la conización y estas complicaciones las vamos a definir fundamentalmente en complicaciones a corto y largo plazo. Las complicaciones a corto plazo son eventualmente las complicaciones agudas y ahí tenemos la hemorragia intraoperatoria que puede acontecer entre un 1 a 10%, más frecuentemente se presentan en cono frío, se controla con electrocoagulación, sutura hemostática o taponamiento y requieren pabellón en algunas oportunidades si es severa. Existe también lo que se llama la hemorragia postoperatoria diferida, que acontece entre un 1 a 8%, clásicamente entre el día séptimo y 14º, es decir, entre la primera y la segunda semana. Es fundamentalmente por el desprendimiento de la escara o la costra, ¿cierto?, que se forma en el lecho. Se maneja con hemostáticos tópicos, suturas adicionales o reingreso de la paciente. La otra complicación frecuente o cierta frecuencia es la infección o cervicitis en menos de 2%, hay endometritis descrita o enfermedades inflamatorias pelvianas infrecuentes. Considerar profilaxis antibiótico solo en casos seleccionados, es decir, aquellas pacientes que tienen factores de riesgo. El dolor pélvico habitualmente es frecuente, pero de leve intensidad. El flujo vaginal es bastante frecuente, pero habitualmente es un flujo serohemático que está presente y persistentemente presente en las primeras 2 o 3 semanas. Y lesiones ya más complejas, de mucho menor frecuencia, son la perforación o lesión vesical o rectal, que constituye menos del 0,1%. Las complicaciones a largo plazo, fundamentalmente son la estenosis cervical, 1 a 17%, parto prematuro, riesgo relativo de 2, aumentado fundamentalmente en cono frío y va a depender del volumen de masa cervical que se extrae durante el cono, así como la profundidad en que se realiza. La rotura prematura de membrana de pretérmino tiene un riesgo relativo de 2. Bajo peso al nacer, riesgo relativo de 1,8, incompetencia cervical entre 1 a 5%, y la enfermedad residual o recurrente entre un 5 a un 15%, riesgo asociado fundamentalmente a márgenes positivos, sobre todo cuando hay compromiso de margen endocervical y persistencia de virus papiloma de alto riesgo. Una de las preguntas que se hacen o que nos preguntan bastante las pacientes en relación al impacto obstétrico que tiene la realización de este procedimiento. Y aquí hay que considerar fundamentalmente varios factores. Primero, el tipo de procedimiento excisional realizado y la profundidad del cono es el predictor quizás más consistente de prematurez en embarazos posteriores. Cuando analizamos el ítem de parto prematuro, es decir, el parto que acontece antes de las 37 semanas, vemos sin duda alguna que cono frío se lleva al riesgo relativo mayor, entre un 2,6 a 2,8. Lo sigue el cono LIP y posteriormente el láser de CO2. También el cono frío se asocia a mayor riesgo de rotura prematura de membrana pretérmino, se asocia a mayor riesgo bajo peso al nacer, mayor riesgo de estenosis cervical. Y la profundidad crítica también probablemente es el factor que hace que el cono frío se asocie con más frecuencia a estos otros parámetros, y es porque fundamentalmente el cono frío se tiende a asociar con más frecuencia a una profundidad mayor a 15 milímetros. En relación a la persistencia o la recurrencia, aproximadamente en global, tras la conización por lesión de alto grado, acontecen de un 5 a 15%, y los factores pronósticos de enfermedad residual son los márgenes positivos, fundamentalmente margen endocervical positivo, curetaje endocervical postcono positivo, persistencia de BPH alto riesgo a los 6 meses, que es un factor bastante importante, quizá el mayor o el más importante, la edad mayor a 50 años y la lesión glandular del tipo adenocarcinoma in situ en la pieza. En el 2017, Arvin y colaboradores publicaron un trabajo que analizaba, ¿cierto?, qué pasaba con estos factores, ¿cierto?, en relación al riesgo de recurrencia.
se determinó que el margen o los márgenes positivos estaban presentes en 23.1% de las pacientes. Indudablemente, si se desglosaba en tipo procedimiento, el cono con asa, el cono LIP, es el que tenía cierto, el mayor porcentaje, entre un 25.9% de riesgo de márgenes positivos versus un 20.2% del cono frío y un 17.8% del láser. La recurrencia era de SIN2 o más, era aproximadamente un 6.8% global. Si se tenían márgenes positivos, aumentaba a 17.1% versus margen negativo de 3.7%. Y el otro factor, ¿cierto?, era el BPH post-tratamiento, que era el principal o el mejor test de evaluación, ya que el BPH negativo se asociaba a 0.8% de riesgo de recurrencia versus, ¿cierto?, 28.4%. Estoy hablando del BPH realizado a los 6 meses post-cono. Por lo tanto, a partir de esta evidencia es que el esquema de control es realizar un COTES o citología más BPH a los 6 meses. Si está negativo, se realiza anual por 3 años. Y tras 3 COTES, me refiero a COTES, tras 3 COTES negativos, ¿cierto?, se puede retornar al tamizaje tradicional o habitual, pero se recomienda por 25 años. Si el BPH es positivo, la citología normal, hay que hacer nuevamente colposcopía y curetaje endocervical. Predictores de enfermedad residual, evidencia más reciente. Existe el año 2023 un estudio publicado por Peng en el que se analizaron 267 pacientes con lesiones de alto grado que habían sido conizadas y que posteriormente fueron histerectomizadas. Lo que se analizó ahí fueron aquellos predictores independientes de enfermedad residual. Y lo que se determinó que el margen positivo tenía o establecía un riesgo relativo de 5.08. El riesgo se quintuplicaba a enfermedad residual cuando se tenía margen positivo. Y de los márgenes, el margen endocervical era el más predictivo, ya que establecía un riesgo relativo de 10.99. La afectación de ambos márgenes, es decir, margen exocervical y endocervical, establecía un riesgo de enfermedad residual de 100% en las piezas de histerectomía. Es decir, los márgenes sin duda cumplen un rol predictor de enfermedad residual en la pieza de histerectomía en aquellas pacientes sometidas a conización y que van a ir a histerectomía. El otro factor también a considerar, ¿cierto?, en estas pacientes era el compromiso de 3 a 4 cuadrantes, es decir, el compromiso extenso establecía un riesgo relativo de 2.78, pero indudablemente que el riesgo mayor está establecido por el compromiso de márgenes y específicamente ambos márgenes. En relación a las complicaciones obstétricas y los mecanismos, ¿cierto?, a través del cual el cono genera estos riesgos, existen y se han establecido nuevos mecanismos, fundamentalmente la infección intraamniótica, y se ha promovido, ¿cierto?, a partir de esta evidencia, utilizar técnicas más preservadoras para realización de cono. Es decir, lo que se analizó fue que en aquellas pacientes que habían sido conizadas, la infección intraamniótica estaba presente, ¿cierto?, como factor de riesgo parto prematuro, con un riesgo relativo de 2.5, es decir, en las pacientes conizadas. La invasión microbiana en la cavidad amniótica en 3.1, la sepsis neonatal en 2.9, y a considerar el factor más importante que condicionaba este riesgo de infecciones era fundamentalmente la profundidad del cono mayor a 18 milímetros. El mecanismo propuesto aparentemente es que cuando se sobrepasa ese límite, habría pérdida de péptidos antimicrobianos del epitelio columnar que son importantes y que previenen y protegen a la mujer, ¿cierto?, y al embarazo de este riesgo de infección. Y por lo tanto, a partir de esta información, en este trabajo realizado por Kacerowski, es que el IEV, el 2023, publica un trabajo en el cual se estableció, ¿cierto?, si era lo mismo o si estos factores disminuían en relación a utilizar una técnica distinta, una técnica combinada de realización de conización. Y lo que se promovió aquí fue un LIP guiado por colposcopía, en que se resecaba solo la lesión mayor y se vaporizaba con láser las lesiones menores periféricas. Y lo que se obtuvo acá, fundamentalmente, es que no hubo un aumento significativo de parto prematuro si se usaba esta técnica combinada, es decir, ASA-LIP y láser de CO2, vaporización,
Tampoco había aumento del peso al nacer, pero persistía el mayor riesgo de rotura prematura de membrana. Es decir, había menos riesgo de parto prematuro, menos riesgo de bajo peso al nacer, pero persiste el, el mayor riesgo de rotura prematura de membrana. Es decir, aparentemente no se resuelve el problema, ¿cierto?, de estos péptidos antimicrobianos del epitelio columnar que se ven comprometidos en la técnica de conización. Bueno, para finalizar, los mensajes clave: la conización es una técnica diagnóstica y terapéutica indicada en lesiones de alto grado, cuando existe sospecha de microinvasión, adenocarcinoma in situ o colposcopía no satisfactoria con citología de alto grado. El LIP sin duda es la técnica de elección para la mayoría de los casos por su eficacia, seguridad, bajo costo y posibilidad de realizarse incluso en box de consulta con anestesia local. El cono frío cada vez menos, pero todavía conserva su rol, fundamentalmente en adenocarcinoma in situ, sospecha de microinvasión y es casos donde el artefacto térmico comprometería el diagnóstico histológico. La profundidad es clave, adaptar la altura del cono a la unión escamocolumnar, a mayor profundidad, mayor riesgo obstétrico. Sin duda, en casos bien particulares y seleccionados, el curetaje endocervical todavía cumple un rol, fundamentalmente en mujeres mayores de 40 años, o en aquellas colposcopías donde no es posible visualizar la zona de transformación, es decir, colposcopías o con uniones camcolumnar tipo 2 o 3. Y sin duda el seguimiento con COTES a los 6 meses nos permite establecer, ¿cierto?, con mayor probabilidad aquellos casos en los que va a haber un porcentaje de probabilidad mayor de persistencia. Muchas gracias.